Vivimos en un mundo que ha tomado algo muy bueno que Dios creó y lo ha torcido y lo ha manipulado, y el enemigo sabe que torciéndonos con los pecados de la carne hace que nos desprendamos de Dios, de la verdadera felicidad, y nos perdamos en un abismo que a veces no tiene solución. Yo les voy a compartir estas luces que Juan Pablo II ha dado para el amor conyugal, desde lo que yo puedo compartir, desde lo que yo puedo iluminar. De hecho, ayer me escribía una pareja, no voy a decir de qué país, pero él es el que me escribió y me impresionó que como varón se hiciera tan vulnerable y me especificara tantas cosas acerca de la dificultad que está teniendo con su esposa en temas de intimidad conyugal. Y me preguntaba tantas cosas tan específicas que yo le tuve que decir: te estás equivocando. O sea, yo no soy sexóloga, yo no soy psicóloga, yo tengo un máster en matrimonio y familia y tengo una especialización en teología del cuerpo, así que lo que yo voy a hacer es darte luz a través de los principios de la teología del cuerpo para que luego tú hagas el aplicativo. Creo que en temas de sexualidad y de intimidad conyugal, ustedes no me dejarán mentir, parece como si la Iglesia hubiera guardado mucho silencio. Y quizás siento como que ese silencio se intensificó después de la publicación de la encíclica Humanae Vitae, la encíclica más incomprendido por el público católico a nivel mundial. Y no se quiso hablar de la encíclica. Hubo un gran silencio, quizá una omisión culpable de muchos de nosotros como consagrados, los sacerdotes. Nunca desde el púlpito o desde algún curso específico se habló para aclarar y explicar la belleza de esta enseñanza. Y entonces nos quedamos como en un vacío muy grande y no sé cómo, bueno, quizás sí lo sé, ¿no? Como que el enemigo se aprovecha cuando hay un vacío. Y entonces entre líneas empezó a colarse un mensaje que decía: en cuestión de intimidad conyugal, cada pareja haga lo que quiera. Ahí no se puede meter la Iglesia, porque la Iglesia tiene que enseñarte a rezar y se acabó. Y se nos olvida que la Iglesia es madre. Y como cualquiera de ustedes, como papás o como mamás, no te interesa solamente que tu hijo sepa rezar. Te interesa el bien integral de ese hijo tuyo, que esté bien de salud, que tenga una psicología sana, que se sienta amado. Hay muchos aspectos del ser humano que le interesan a la Iglesia como madre. Y por eso la Iglesia habla acerca de la sexualidad, de la doctrina social, de la ecología, de la alegría, de tantos temas que van más allá de quién es Dios y cómo me relaciono con Él, que en definitiva es el tema más importante y desde allí todos los demás. Pero creo que Juan Pablo II, a partir de la publicación de las primeras audiencias de la teología del cuerpo en el año 78, 79, es un sacerdote muy valiente que acepta la invitación de Humanae Vitae para poder explicarle al público que no entendió cuál era el mensaje tan importante que Jesucristo nuestro Señor, a través de su vicario, que en ese momento era Pablo VI, nos quiso enseñar. Y entonces Juan Pablo II entiende que había habido un rechazo de la enseñanza porque llega como una enseñanza antigua, quizá como nos educaban antes, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu madre y se acabó, punto. Por lo menos yo así fui educada y no lo cuestionabas. A veces estaba una mirada así furtiva de tu madre de ¿qué estás haciendo? Y dejabas de hacer lo que estabas haciendo porque había una autoridad impuesta que se respetaba. Y entonces la Iglesia pues sigue enseñando según la manera antigua de enseñar, pero el mundo ya iba mucho más rápido y el mundo necesitaba explicaciones, y ya el mundo en ese momento se encontraba en una crisis tremenda de no comprender ni el significado del amor ni la dignidad de la persona.
Y entonces es como surge la teología del cuerpo, que son estas catequesis sobre el amor humano, de las cuales yo no voy a hablar ampliamente porque no es el tema. A mí no me pidieron el tema de teología del cuerpo en general, sino qué luz nos puede dar la teología del cuerpo para la intimidad conyugal, para este tema del que tampoco se habla. Yo creo que este tema encaja perfectamente con el ciclo 5 de la teología del cuerpo, que es justamente la enseñanza para el matrimonio. Y allí Juan Pablo II va a hablar de Efesios 5, el Cantar de los Cantares y Tobías y Sara. Pero comencemos con lo básico. ¿Qué significa intimidad conyugal? ¿Qué significa el amor conyugal? Pablo VI dice, es el amor plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Un amor total, fiel y exclusivo hasta la muerte. Y además es un amor fecundo, que no se agota en la comunión de los esposos, sino que está destinado a prolongarse en el ejercicio de la paternidad. Hace unos años me pidieron dar la última charla de preparación matrimonial y mi tema justamente era la planificación familiar. Y comencé esta charla a estos jóvenes matrimonios, eran como unos 12 matrimonios, con la siguiente pregunta. ¿Ustedes cuál creen que es el fin del matrimonio? ¿Cuál es el fin del matrimonio? Oigan, un silencio absoluto. Y yo preguntándome, pero ¿qué es lo que vieron en la preparación matrimonial? Porque yo vengo a cerrar. Y si ustedes no son capaces de decirme cuáles son los fines principales del matrimonio o el fin único del matrimonio, estamos en crisis. Y ya de repente un varón, tengo que reconocer, un varón un poco tímido, alzó la mano y me dijo, como que eso de tener hijos, ¿no? Y yo de verdad me morí de risa. Y dije, bueno, hay algo de verdad en lo que estás diciendo. Pero cuando estudiamos la teología del cuerpo, cuando hablamos de cuál es el fin del matrimonio, tenemos que hablar de lo más propio del matrimonio. El amor esponsal, el amor nupcial, puede ser común para todas las vocaciones en la iglesia. Pero cuando hablamos del amor conyugal, estamos hablando del amor propio del matrimonio. El vivir el amor conyugal es lo que hace que un matrimonio esté bien. Y cuando un matrimonio está bien la familia y luego la sociedad. Así que de cómo le va a tu relación sexual, así le va a tu matrimonio. Y si esta parte es algo que no está muy bien, tendríamos que ir enfocándonos a lo más propio que el Señor ha querido para el bien tan hermoso del matrimonio. Juan Pablo II dice, últimamente el fin del matrimonio es el amor. Es el amor. Y porque hay amor, entonces, ¿qué es lo que busco? Lo que dice aquí, la comunión con el esposo. Y porque hay amor, entonces, esa comunión con el esposo no puede ser estéril. También se abre a la belleza y a la bendición de una posible vida. Y esos son los dos fines del matrimonio que Juan Pablo II dice, finalmente se trata de aprender a amar y de experimentar el amor de una manera única. El amor conyugal es privilegio del matrimonio y lo hemos vivido pésimamente, pésimamente. Es un amor libre, total, fiel y fecundo. ¿A imagen de quién? De Dios, del mismísimo amor de Dios. Así ama el Señor. Un amor que es libre, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega. Total, un Cristo que se nos entrega hasta la última gota de su sangre. Fiel, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y fecundo, porque yo soy la vida. Y yo les he llamado a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, cuando quiero hacer una evaluación de cómo está mi matrimonio, tengo que evaluar cómo está mi amor conyugal. Y si mi amor conyugal tiene las notas del amor mismo de Dios, que es quien ha inventado la relación sexual,
y no hay por qué avergonzarnos. La misma belleza de la creación, de las estrellas, de los amaneceres, de los atardeceres, y decimos, wow, y vio Dios que era bueno, y uno dice, sí, era muy bueno. Pero Dios ha creado todo. De hecho, lo más grande que creó fue al ser humano. Y de ahí esa comunión, varón y mujer. Por eso dejará el padre a su madre y a su padre y se unirán en una sola carne. Y vio Dios que era muy bueno. Pero vivimos en un mundo que ha tomado algo muy bueno que Dios creó y lo ha torcido y lo ha manipulado, y el enemigo sabe que torciéndonos con los pecados de la carne hace que nos desprendamos de Dios, de la verdadera felicidad, y nos perdamos en un abismo que a veces no tiene solución. Y por eso esta tarde el Señor viene a reclamarnos. Y el Señor viene a decir, eso que crees que es el obstáculo para que tú seas santo, es el medio más importante para que tú te santifiques. Juan Pablo II dirá, no solamente es bueno el acto conyugal, sino que el acto conyugal santifica. Y quizá algunos de ustedes dirán, ¿cómo puedes, Rebeca? ¿Cómo puedes santificar algo que cuando lo voy a hacer, te juro que pongo una manta encima del crucifijo que está en mi recámara, o saco el cuadro de la Virgen porque no se vayan a escandalizar, porque en este momento vamos a tener nuestra intimidad conyugal? Quizá eso te pasó en los primeros años, o quizá te sigues sintiendo incómodo porque, no sé, tu esposa ha llenado tu recámara matrimonial de muchos santos y cruces y vírgenes, y dices, ay Dios mío, y nosotros aquí haciendo estas cosas. ¿Por qué nos avergonzamos? Porque nos hemos comprado la mentira del demonio, de que el sexo es malo, de que el sexo nos lleva a pecar, de que es algo que es material, que es bajo, que es instintivo, que no es bueno, que causa vergüenza, que es la causa de muchos de mis pecados carnales, que soy esclavo de estos instintos. Todas estas son mentiras del enemigo que quieren acabar con tu matrimonio. Y hoy vamos a dejar que Juan Pablo II nos diga cuál es la verdad. El amor conyugal es un amor que va y viene. Va de un cónyuge al otro, con un impulso y un dinamismo que empuja a cada uno de los cónyuges a buscar la felicidad del otro con tanta fuerza como si fuera a buscar su propia felicidad. Esto sucede porque en la vida de matrimonio, cuando el otro es feliz, uno también lo es. Y entonces vamos a ahondar en esto que dice Juan Pablo II, de que el amor conyugal santifica. De hecho, también él dice que el amor conyugal renueva el amor que nos prometimos delante del altar. Porque últimamente, por eso la iglesia no reconoce un matrimonio hasta que se consuma. Porque lo de la iglesia linda y la misa que tuvimos fueron unas palabras de un rito, pero las palabras se las lleva el viento si luego no tienen un aterrizaje en algo concreto como la verdadera entrega de esa persona a la otra. En la iglesia dicen, yo me entrego a ti. ¿Sí o no? Así comenzamos cada uno de ustedes, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso y todo lo que ustedes saben que sigue. Pero lo que me quieren enfocar es esas primeras palabras. Yo me entrego a ti. Pero verdaderamente en la iglesia se están entregando. No, es una promesa que se cumple cuando por primera vez pudieron hacer de verdad esto que las palabras significaban. Cuando sus palabras del rito se hicieron carne. Cuando realmente pudieron decir, esta que soy yo se entrega a ti. Y este que soy yo, me entrego a ti. Y quizá nunca lo habían pensado, pero sucede como cuando sucede esa consagración del Señor que nos ama como esposo de nuestras almas, como esposa y novia que somos la iglesia. Y en cada Santa Misa escuchamos en la consagración, este soy yo, que me entrego a ti. Este es Jesús, que se entrega por ti y por mí. Es el momento de la consagración. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este es mi cuerpo, este soy yo que me entrego a ti. Y luego, ¿qué hacemos? Lo recibimos en la comunión. Se entrega el Señor y se hace uno con nosotros.
Vean las similitudes tan bellas del acto conyugal con ese momento tan sagrado que es la Santa Misa. Y Dios no se avergüenza de todo esto. Y Dios viene a quitarnos las telarañas. Y Dios viene a decirte que fuiste llamado a vivir este acto de una manera mucho más bella, mucho más plena, mucho más positiva, mucho más profunda. Pero todos venimos contaminados de un mundo que reduce el amor al placer. De un mundo que usa al otro para poder tener sensaciones. De un mundo que quizá por estar impregnado en muchos países por el machismo, piensa que el varón posee por derecho a la mujer simplemente por el acto de estar casados. Y tengo derecho sobre ella y a lo que yo quiera y a obligarla a lo que sea porque es mi mujer o al revés porque es mi marido. Y estamos muy equivocados. Y entonces quisiera como elevar su mirada para ver que lo que logra tener esta belleza en el acto conyugal tiene que ver con lo que Pablo VI llamaba la espiritualidad conyugal. La apertura al Espíritu Santo, el saber encontrar a Dios que es amor en ese acto conyugal, el dejar que en esa unión de esas dos personas en el amor, el cielo baje y bese la tierra. Ay, Rebeca, ¿cómo es que metes a Dios en esto? Porque vienes muy contaminado del mundo y no lo puedes entender porque no te has sentado a platicar con Dios para decirle cómo era en el principio tu sueño para este amor conyugal. Porque lo hemos torcido, porque es un despapalle, porque no nos hemos sabido amar, porque en este campo tenemos vergüenza, porque nos hemos herido, porque no hemos escuchado tu voz. Y escuchamos la del mundo que nos habla de juguetes, que nos habla de posturas, que nos habla de placeres. Y entonces terminamos viendo al otro como un objeto y no como un sujeto de amor. Y no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie, pero quiero evidenciar las mentiras del enemigo para que ustedes decidan después de esta charla poder hablar a fondo de este tema, prepararse más en este tema para poder decir de cómo le va el sexo, le va a mi matrimonio. Y de cómo le va a mi matrimonio, le va a mi familia. Y por amor a esos hijos que tanto quiero, yo quiero trabajar también en esta relación conyugal que Dios ha querido como un medio prioritario para que yo me santifique. Santidad conyugal. Ay, no, Rebeca, entonces, ¿qué? ¿Se va a tratar de que uno llega a la cama y tenemos que ponernos de rodillas y rezar el rosario entonces? ¿O cómo? Como que nos cuesta entender todo esto, porque no entendemos lo que es el amor. Porque somos hijos de nuestra época y nos hemos dejado contagiar por muchas cosas. Dejen ustedes que no están bien informadas, sino hemos dejado que las imágenes nos incapaciten para amar a través de la pornografía. Porque hemos dejado que ese ídolo que es el placer me esclavice y ahora ya no me es suficiente esto y estoy esclavo de la masturbación y ya no me importa que sea con ella o con él, yo quiero el placer. Hemos caído bajo, pero el Señor hoy te llama y hoy te dice, yo inventé el placer y lo quise para ti. Pero el placer siempre es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Y esto es lo que le está pasando al mundo de hoy. Cuando uno idolatriza el sexo por el placer y lo hace un Dios, entonces el ser humano pasa a ser objeto en vez de sujeto de amor, como acabo de decirles. Qué importante es para nosotros entonces redescubrir qué significa el amor. Un Dios que, como dice Benedicto XVI en su encíclica, Dios es amor. Un Dios que desde la cruz me ama con un amor erótico y con un amor ágape. Eso dice Benedicto XVI, sí, un gran letrado de la iglesia, un sacerdote célibe. Está hablando de que de esa manera me ama Dios en la pasión. Ustedes escuchan pasión en el acto sexual y a veces piensan en desbocarme como animal y atropellar al otro. No te equivoques. Piensa en pasión y ve la manera en que Dios nos ha amado esta Semana Santa que lo acabamos de recordar. Con pasión, con fuerza. Una fuerza que es lo erótico que te lleva fuera de ti para buscar el bien del otro, para buscar lo verdadero, lo bueno, lo bello. Eso hizo Jesús. El eros tiene que ver con una fuerza que te lleva fuera de ti en aras de hacer feliz al que amas. Y un amor ágape, porque con ese amor ágape obviamente es
como el grado más grande del amor, el amor más puro, el amor más bello, el amor más bueno. Y Dios ha matrimoniado esos dos tipos de amor y nos está invitando esta tarde. Tú eres imagen y semejanza mía. Tú aprende a amar como yo amo de esta manera, comenzando por tu cónyuge. Y yo siempre lo digo, el amor conyugal es el culmen del amor del matrimonio. Pero si no sabes amar en el sacrificio, si no sabes amar en el servicio, si no sabes amar en negarte a ti mismo, si no sabes amar en el dominio personal, si no sabes amar en los detalles, olvídate de tener un hermoso amor en el lecho nupcial. El lecho nupcial tendría que ser consecuencia de un amor que se teje en el día a día, en miles de detalles. Y cuando yo logro despertar y renovar mi amor, que ya se me hizo oxidado desde que nos casamos, y digo, voy a empezar como los primeros días de que yo estaba casado, cuando regresé de la luna de miel, con qué ilusión, con esa novedad, con ese hacerle sentir al otro tan especial, y tantos detalles que uno se pregunta hoy, ¿por qué ya no los hacemos? Porque ya doy por hecho que mi viejo está a mi lado o mi vieja está a mi lado y me he olvidado de los detalles y la rutina nos ha realmente como que cogido y nos hemos olvidado del primer amor. Yo tengo que regresar a ese primer amor donde también Dios era mi inspiración y le pedía al Señor que me enseñara a amar en todo este proceso. Bien, aquí habla de cómo muchas veces se hablaba de la santidad para los monjes, en la imitación de Cristo, en el cántico espiritual. Y a veces podemos pensar que la intimidad conyugal, como dije hace ratito, es más bien un obstáculo para la santidad. Esta espiritualidad matrimonial de la que tan poquito se habla, porque se habla mucho de la espiritualidad para los monjes, para los sacerdotes, ¿verdad? Para la gente dedicada a Dios, y pensamos que como matrimonio pues no nos toca. Y Juan Pablo II vino a hacer una revolución y dijo, ¿dónde están mis matrimonios que yo voy a consagrar? ¿Dónde están los matrimonios que son santos? ¿Dónde están los matrimonios que voy a canonizar? Porque cada vocación es un camino a la santidad. ¿Quién dijo que solo el sacerdote es ese candidato perfecto para canonizarse? El Señor está buscando gente como tú, que crea que Dios le ha llamado a este matrimonio y que este matrimonio es tu camino al cielo, donde ambos están aprendiendo a amar. Un camino para santificarme, que no es un camino de rosas. De hecho, ninguna vocación es un camino de rosas, pero cada vocación tiene momentos bellísimos y cada vocación tiene momentos durísimos y eso es parte de la vida. Pero qué distinto se vive sobre todo lo duro cuando tenemos la fe y el amor a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la santidad conyugal, estamos hablando de algo que se construye de a dos. ¿Por qué? Porque se han unido en una sola carne. Porque hay algo de mi santificación y hay algo de tocar a Dios y hay algo de dejar que el amor del Espíritu Santo se active en ese derramamiento de nuestra unión, porque es el amor mismo que ya fue derramado en mi corazón el día que me bautizaron. Pero hay algo que juntos construimos y que se llama santidad conyugal. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo no los conozco, así que tengo la libertad de decir, no dudo que más de uno de los que me escucha en este momento está pasando por una crisis fuerte en su matrimonio. Quizá alguno de ustedes me está escuchando y se está preguntando, ¿en qué momento dije que sí de venir a esta charla si yo ya lo único que quiero es divorciarme de esta vieja? O al revés. Pues yo te quiero decir esta tarde que el demonio quiere destruir tu matrimonio. Y que te quiere hacer pensar que ya esto es irremediable, que ya no se puede, que no puedes perdonar. Y yo te digo que tú no puedes. Tú no puedes perdonar. Tú no puedes volver a empezar. Tú no puedes salvar a tu matrimonio. Pero en ese matrimonio sí, son dos. Pero sobre todo hay un tercero, que es como ese pegamento de estos dos. Y con ese tercero nada es imposible. Porque Dios es amor. Y Dios es quien ha unido. Que no lo separe el hombre, ni el demonio, ni el mundo. Que esta unión que Dios ha bendecido pueda ser purificada y renovada y fortalecida por la gracia de Dios. Por eso que es importante acercarnos a los sacramentos. Segundo, la Trinidad, el misterio del amor trino y la Eucaristía son nuestra escuela de espiritualidad como matrimonio. Los esposos cristianos pueden buscar múltiples ayudas en terapias, en libros,
se pueden inspirar en alguna propuesta humana, en alguna metodología bella, pero hay que buscar más allá. Hay que buscar en Dios una profunda experiencia conyugal y espiritual. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de amar como Él ama. ¿Y cómo es esto? Comencemos por la Trinidad. La feminidad y la masculinidad, que están abiertas a la fecundidad en su realidad concreta, son la expresión visible del misterio del Dios uno y trino. El matrimonio, escuchen bien, este es un privilegio y una responsabilidad preciosa que ustedes tienen. El matrimonio. Mi matrimonio hace visible el misterio escondido desde los siglos. Eso dice San Pablo en Efesios 5. Este es el gran misterio. Y justo las palabras que preceden a esto que acabo de decir son: por eso dejarán al padre y a la madre y se unirán en una sola carne. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y a su iglesia. Dios ha querido que ustedes como matrimonio sean el signo eficaz de la manera como Dios ama, como la manera más íntima de amor que existe en esta tierra es justo el que tiene el matrimonio en la unión conyugal. Y entonces Jesús quiere que el matrimonio le grite al mundo que Dios no es nada más aquel a quien le rendimos cuentas, el dictador lejano, el padre a quien hay que pagarle lo que dicen los mandamientos. El Padre es amor y quiere una vida de intimidad con nosotros. Un amor grande, un amor que se hace uno. Lo dice el Evangelio de San Juan: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y eso va más allá de la corporalidad o materialidad o carnalidad. Estamos hablando ya de algo más espiritual, que es lo que le falta a tu matrimonio. Mucho más espiritual, porque si entendiéramos el misterio del amor de un Dios que es uno y trino, de un Dios que es comunión, de un Dios que es familia y que me dice: yo, Dios, comunión, te he hecho a ti a imagen y semejanza mía. Aprende a vivir en comunión de amor, como yo soy comunión de amor con estas tres personas. Y en la medida en que quiere ser auténticamente comprendido, el matrimonio debe remitirse a la Trinidad. Sentarse juntos y contemplar este misterio que nadie ha comprendido, insondable, que es la Trinidad, y ver este intercambio de amor, este darse, recibirse, este ser familia, este ser comunión, unión, y luego entender soy imagen y semejanza de este Dios amor, de este Dios trino, que se reconoce como don, que se entrega a otro y que ese otro es acogido por el otro para luego entregarse nuevamente al otro. Y es así como el Padre se entrega al Hijo, el Hijo acoge al Padre, el Hijo se dona al Padre, y el amor tan grande que existe entre el Padre y el Hijo es el amor del Espíritu Santo. Por eso decimos que Dios es amor. Si Dios fuera solo uno y no fueran tres personas, pues sería un amor egoísta. Es un amor de entrega. Es un amor que vela y ama al otro, que acoge, que se hace uno con el otro. Y aquí tenemos pues esta imagen que nos puede ayudar para entender, ¿no? Este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Y tomando las grandes distancias, tenemos aquí al esposo, tú varón, aquí tienes a la esposa, por decirlo así, ¿verdad? Este esposo que se dona a la esposa que acoge al esposo, pero también ella se dona al esposo y el esposo la acoge a ella. Y en este darse y recibirse de él y de ella, del esposo y de la esposa, surge también una tercera persona muchas veces, que es fruto del amor entre el esposo y la esposa. Vean la belleza y cómo hay algo muy similar y muy lejano. Es una analogía, ¿verdad? Porque estamos hablando de Dios y de un misterio insondable. Y sin embargo,
Es una analogía, dice Juan Pablo II, porque es la que más luz nos puede dar para entender realmente esta analogía del amor esponsal, del amor con el que Dios nos ama y el amor con el que estamos llamados a amar a Dios. Así que todo comienza realmente en el amor. Y luego terminamos hablando de la Eucaristía, que yo les adelanté ya un poquito, de lo que es este misterio de la entrega del Señor. Y ahorita que estamos en Pascua, ¿verdad? Cómo nos ayuda a ver las palabras de Cristo con más claridad. Este es mi cuerpo entregado. ¿Se entrega para qué? Para hacerse una sola carne. Porque el que come mi carne vivirá por mí. Porque comemos un pan y somos un cuerpo. La entrega del cuerpo, y esto es muy de teología del cuerpo, la entrega del cuerpo y a través del cuerpo toda la persona, al ser acogida y encontrar una respuesta, se realiza el misterio de una sola carne. Ya no son dos. Repito nuevamente esta cita tan hermosa de Efesios 5 con San Pablo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se hará una sola carne. Este es el gran misterio. Y lo digo respecto a Cristo, Eucaristía, y su iglesia, nosotros. Aprender de la Eucaristía, cómo vivir en esa clave de tomarme, romperme, ser entregado. Ese es el dinamismo del verdadero amor, en aras del amor por el otro. Y ahora quisiera hablarles de 2 vías fecundas para seguir creciendo en su amor conyugal. Primero, la castidad, que seguro algunos de ustedes pensarán la castidad como continencia, es decir, ay no, pues ya me casé con una y bastante trabajo me da mantenerme solo con una, Rebe, o sea, ya, soy fiel. No, cuando hablamos de castidad no estamos hablando de continencia. Estamos hablando de amar y no de usar a la persona con la que yo me he casado. La lujuria es el amor, digamos que, déjenme retroceder un poquito, el deseo sexual, que es lo primero que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos lleva a querer la unión y nos lleva a querer la intimidad. ¿Ustedes creen que es algo que Dios ha puesto en nosotros? ¿O es algo que el mundo ha puesto en nosotros? ¿O que el enemigo de nosotros lo ha puesto allí? En pocas palabras, ¿el deseo sexual es bueno o es malo? No los puedo escuchar, gracias a Dios, pero bueno, la respuesta es: el deseo sexual es bueno. Dios lo ha puesto allí. Él ha querido que tengamos ese anhelo de comunión y ese anhelo de intimidad que últimamente solo podrá saciar en plenitud Dios mismo con nosotros. Pero hay un pálido reflejo de este matrimonio terrenal que ustedes están llamados a vivir, donde también hay como una pálida sombra de lo que es esta intimidad y unión a la que están llamados cuando lleguen al cielo. Entonces la lujuria es el deseo sexual vaciado de amor. El deseo sexual es algo bueno que Dios ha querido, lleno de amor. Pero cuando ese deseo sexual se vacía de amor, nos quedamos con la lujuria, que significa usar al otro como objeto de placer, buscar el goce sensible o espiritual como un fin, ¿se acuerdan? Como un ídolo. Y no recibo este gozo y este placer como un don, como un extra, como un bonus, como la corona que Dios me pone al final de este acto o en medio del acto. No lo estoy buscando y el Señor me lo da y lo gozo, porque el centro es la persona a la que yo amo, no el placer que yo quiero conseguir. Y nuevamente, castidad no es continencia. Peca contra la castidad aquel esposo que sin motivos verdaderos se niega a la unión. Y peor así si lo hace con intención de dominar o de usar al otro. Y Dios le está llamando a buscar la castidad en su matrimonio. Y rediman la palabra. Cuando yo escucho vivir la castidad en el matrimonio, ni siquiera me estoy refiriendo a que si están siguiendo un plan de familiar natural y que hay días de abstinencia, allí se vive la castidad porque no tenemos relaciones sexuales. Esto va mucho más allá.
Cuando hablamos de castidad, estamos hablando de cómo está tu corazón. ¿Cómo hace ese corazón sentir amado o amada a tu pareja? La castidad tiene que ver que en el hecho conyugal, donde se juega todo para la santidad, tú puedas suplicarle a Dios la gracia de poder amarlo o de poder amarla con toda la pasión y con todo el ágape que necesita el matrimonio para poder darle la plenitud del amor que Dios ha llamado a que tengan en este acto. Si tan solo yo entendiera que cada vez que ambos consentimos en una unión conyugal, esta noche vamos a dedicar a tener esta relación, cada uno tuviera en el corazón un objetivo claro. En esta expresión, la más alta expresión del amor en mi matrimonio, yo te suplico que me ayudes, Señor, a cumplir su objetivo. Que lo haga o que la haga sentirse profundamente amado. Si al final de un acto conyugal, ambos cónyuges se han sentido profundamente amados, como necesitaban saberse amados, ese acto ha sido de lo más plenos y bellos y fecundos que jamás han existido. Cuando la pareja comprende esta verdad, no necesita manuales de posturas, no necesita kamasutras, no necesita juguetes eróticos, estúpidos, ni vibradores, ni cuánta cosa nos ha metido el mundo porque ha idolatrizado el placer. Y conste que acabo de decir que Dios no está diciendo que no tengan placer, pero el placer más grande viene de sentirnos profundamente amados y se goza cuando uno se ha sabido sujeto de amor y no objeto de placer. Ay, Rebe, pero es una línea muy delgadita. Ajá. Por eso vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, luego está la obediencia, que hoy no voy a hablar de esta, pero también es algo que uno vive en el matrimonio, en ese someteos mutuamente. Y quiero cerrar con esto que Juan Pablo II llama la liturgia de los cuerpos. Ambos, el hombre y la mujer, alejándose de la concupiscencia, encuentran la justa dimensión de la libertad de la entrega, unida a la feminidad y masculinidad, el verdadero significado esponsal del cuerpo. Así, el lenguaje litúrgico, o sea, el lenguaje del sacramento y de este misterio del sacramento, se hacen vida y conviven en el lenguaje del cuerpo, en toda una profundidad, sencillez y belleza hasta aquel momento desconocidas. En esta línea, la vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia. ¡Wow! Está un poco elevado Juan Pablo II, ¿no crees, Rebe? Sí. Pero me encanta que lo leamos porque entonces nos damos cuenta qué chatos estamos y cómo el amor en el matrimonio está llamado a ser mucho más que a lo que lo hemos reducido. Que sea una liturgia mi momento de unión conyugal. Que me santifique. ¿Y por qué me santifica? Porque va a implicar virtud. Cuando no estoy sobre mí buscando que el otro sea feliz y buscando realmente amarlo, no me estoy santificando. Y para santificarme tengo que estar muy unido a la vid, tener esa gracia desde la oración y los sacramentos que me permita a mí entonces buscar estar sobre mí mismo para que no atropelle a la persona que yo amo, para que no me deje cegar por la pasión, para que no me olvide, obtenga lo mío y vote al otro porque ya lo usé. Ahora entendemos cómo es que nos santifica, pero no porque yo diga que santifica, ese acto conyugal va a estar ni vaciado de placer, ni va a ser menos pleno, ni va a ser no tan increíble como lo que representa la pornografía. Porque la pornografía te ha robado tu vida de gracia y tu capacidad de amar. Eso ya sería de cajón algo con lo que no puedes convivir en tu matrimonio. No puedes meter a otras personas en esta sagrada intimidad conyugal que Dios ha querido para ti. Y no te estoy juzgando. Entiendo que vivimos en un mundo que nos ha metido la pornografía por debajo de la puerta y ahora es bien difícil sacarla de allí. Pero hay que sacarla, porque solamente te está empobreciendo en el amor.
porque ese no es el sueño de Dios. Porque la persona a la que tú estás viendo en la pornografía la estás convirtiendo en un objeto. Y si tú miras a una mujer como objeto, no va a ser nada distinto como mirarás a la propia en la cama cuando estés haciendo ese acto sexual, cuando estés dándote totalmente a ella, porque no has sabido mirarla antes como persona, la has estado cosificando. Y tú que eres uno no podrás separar ámbitos y terminarás cosificando a tu marido o cosificando a tu mujer. Entonces, qué bella la invitación de Juan Pablo II. Igual que el altar es el hecho nupcial en el que se ofrece Jesús Eucaristía con el amor más puro y el amor más pasional. Ustedes también, en el lecho conyugal, ofrecen sus cuerpos para vivir el sueño de Dios en la unión en una sola carne, en esa imagen y semejanza de un Dios que es comunión. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestras heridas, porque muchas veces por eso no sabemos amar en esos momentos, sea por defecto, sea por exceso. ¿Cuánto nos cuesta a veces vivirlo? Es un proceso. Nada de que, pues ya no funcionó, llevamos ya 13 meses intentándolo y no está funcionando. Hay parejas que a veces duran 3 años entendiendo cuál es el proceso y cuál es el lenguaje de amor del otro para poder amarlo como necesita ser amado. Y tenemos que ser pacientes en el proceso. Y tenemos que quitarnos la pena y aprender a comunicar. Tenemos que aprender a hacernos vulnerables y decir, a mí esto no me gustó, a mí esto no me ayudó. En este momento me sentí de esta manera, a mí me sentí de esta otra, pero no para juzgar al otro, sino para que juntos puedan decir cómo se puede vivir ese amor humano con todas sus características en el acto conyugal, como Dios lo ha querido, con la plenitud que está llamado a tener. Y creo que muchos de nosotros tendríamos que empezar yendo a la confesión. Muchos, yo sí les invito de todo corazón a que aprendan la teología del cuerpo. Y si quizá no tienen tiempo para toda la teología del cuerpo, por lo menos que se adentren en el ciclo 5, que es el ciclo dedicado al matrimonio. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Rebeca Barba, TDC, es decir, Teología del Cuerpo. Y allí hay una lista de reproducción que se llama Catequesis por Catequesis. Allí busquen, bájenle, porque son 129 catequesis, hasta que lleguen a donde dice ciclo 5. Está muy fácil, 5. ¿Y cuánto bien les puede hacer a su matrimonio ir escuchando, quizá una catequesis por semana, y luego platicarla, irse a cenar juntos, profundizar? Esta es una tarea importante. No pueden vivir sin intimidad. No puede ser algo accesorio. Es algo fundante que Dios ha querido. Ahí es el fuego donde se forja la santidad a la que Dios les está llamando. Y hay que renovarlo. Y hay que volver al Señor y decirle, ay Dios mío, qué mal he vivido este tema. Pero nuevamente, no se juzguen con lo que hoy reciben para decir qué malo fui antes. Porque antes no teníamos la luz, no teníamos la formación. Pero lo hermoso de este tema es que con Dios siempre existen las oportunidades. Con Dios siempre podemos volver a empezar. Y Dios hoy nos abre el apetito, hoy Dios nos dice, hay otra manera de vivirlo. Y si necesitas ir a una terapia, pues ábranse a la terapia, pero sobre todo ábranse a que Dios esté más presente en su vida matrimonial y en su vida familiar. No podemos soñar con que se va a vivir esta intimidad conyugal como Dios lo ha querido si yo no estoy en vida de gracia. Yo no puedo vivirlo así si yo no estoy rezando todos los días. No tengo una relación de amor verdadera con Dios. Yo no puedo vivir esto que el Espíritu Santo a través de Juan Pablo II nos presenta si yo no estoy abierta al Espíritu Santo, que es el amor mismo, que nos enseña a amar en cualquier vocación en la que estemos. Así que es una invitación también a ti que me estás escuchando a volver a ser más auténticamente católico. No por obligación, no por deber, no por cumplir, no ser un católico de los mínimos, ser un católico de los máximos porque necesito, porque te busco, porque mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor, porque solo tú sacias, porque solo tú me puedes dar el amor que yo necesito para dárselo a mi compañera o a mi compañero.
Así que por favor, terminemos esta charla que ha sido demasiado breve para el tema tan amplio, pero con esta conciencia de que yo no puedo, pero con Dios sí puedo, y voy a poner todos los medios para poder mejorar en este aspecto que es tan fundante de mi santificación como pareja, para un día poder llegar al cielo.